Ok. Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial a nuestra audiencia. Te saluda tu amiga Carolina Guzmán Rincón y te doy la bienvenida a un tiempo especial y diferente que será de mucha bendición para todos. Me complace en darle la bienvenida a nuestra amiga Kim Dixon, coordinadora educativa multimedia de la organización CBE Internacional, quien nos acompaña ya por tercera vez en este espacio y le queremos dar la bienvenida. Welcome, Kim, and thank you for being here with us today. Thank you for having me. It's a pleasure. It's a privilege having you here. Bueno, como le comentaba a nuestra audiencia en español, Kim es la coordinadora educativa multimedia de la organización CBE Internacional. Para aquellos que no pudieron escuchar ni la primera ni la segunda entrevista que tuvimos con Kim en el pasado, CBE Internacional es una organización sin fines de lucro que se fundó para analizar la situación bíblica de las mujeres en el hogar, la iglesia y el trabajo. Entre las iniciativas que ellos presentan está el Ministerio de Radio, www.mujerradio.org, y en esta iniciativa en la que entra Radio Luz y el PES, ya que desde febrero de este año hemos estado transmitiendo unas cápsulas de 1 minuto donde se describen a las mujeres de la Biblia y en la misión. Y aprendemos cosas importantes e interesantes de cada una de ellas. Kim, I just give you a really brief eh, resume our interviews in the past and telling the people who is CBE International and what your organization does for us in the radio through the www.mujerradio.org. So now I want to just start with the interview with you. Y quiero comenzar con esto. Últimamente hemos estado aprendiendo cosas maravillosas, literalmente maravillosas, acerca de mujeres de la Biblia, pero también de mujeres que, aunque no se nombran en las escrituras, forman parte importantísima en la vida de la iglesia cristiana. Recientemente, por ejemplo, escuchamos sobre Fanny Crosby, una mujer ciega, autora de múltiples himnos cristianos, o Rafka, quien dedicó su vida a servir a otros aún en sus días de enfermedad. Me sorprendió particularmente la vida de Paula de Roma, quien ayudó a la traducción y edición de la Vulgata Latina, una Biblia que estuvo vigente por más de 1000 años. Lately, we have been learning wonderful things about women of the Bible, but also about women who, also they are not named in the scriptures, are a very important part of the life of the Christian church. Recently, for example, we learned about Fanny Crosby, a blind woman, author of multiple Christian hymns, or Rafka, who dedicated her life to serve others even in her days of illness. I was surprised by the life of Paula of Rome, who helped in the translation and edition of Latin Vulgata. Tell us, Kim, why it is so important for CBE to make these women's lives known? Le estoy preguntando, cuéntanos, Kim, ¿por qué es tan importante para CBE dar a conocer la vida de estas mujeres? Well, these women help us see the long history of God working through Christian women since the early church. We see that just as Miriam, Deborah, and Hannah wrote, sang, and led their people in praise to God, so did Fanny Crosby. Just as Priscilla was a scholar who worked with her husband Aquila by training up Apollo, so was Paula of Rome, who worked with Jerome to ensure the church had the best Bible translation for 1,000 years. We see that just as Tabitha sacrificially served her community and the widows and was so loved that Peter raised her from the dead, Rafka sacrificially served her community and remains an inspiration to the Lebanese church today. Sometimes we need to be reminded that the Holy Spirit has always worked through women so that we can be encouraged that the Holy Spirit is still working in us today.
Knowing the women of our Christian history helps us confidently honor and use the gifts given to us by God today. Completely agree with you, Kim. Truly, knowing the life of this woman inspires us and encourages us to continue believing in what God can do in our lives today. Completamente de acuerdo contigo, Kim. Verdaderamente que conocer la vida de estas mujeres nos inspiran y nos alientan a seguir creyendo en lo que Dios puede hacer hoy en nuestras vidas. Voy a leer la traducción de lo que Kim nos comentó acerca de esa primera pregunta. Ella dijo, estas mujeres nos ayudan a ver la larga historia de Dios obrando a través de las mujeres cristianas desde la iglesia primitiva. Vemos que así como Miriam, Débora y Ana escribieron, cantaron y dirigieron a su pueblo en alabanzas a Dios, también lo hizo Fanny Crosby. Así como Priscila fue una erudita que trabajó con su esposo Aquila entrenando a Apolo, también lo fue Paula de Roma, quien trabajó con Jerónimo para garantizar que la iglesia tuviera la mejor traducción de la Biblia en 1000 años. Vemos además cómo Tabita sirvió con sacrificio a su comunidad y fue tan amada que incluso Pedro la resucitó de entre los muertos. Rafka, por ejemplo, sirvió con sacrificio a su comunidad y sigue siendo una inspiración para la iglesia libanesa hoy. A veces, dice Kim, a veces necesitamos que nos recuerden que el Espíritu Santo siempre ha obrado a través de las mujeres, de tal manera que podamos sentirnos animadas al confiar que el Espíritu Santo todavía está obrando en nosotras hoy. Conocer a las mujeres de nuestra historia cristiana nos ayuda a honrar y utilizar con confianza los dones que Dios nos ha dado hoy. Definitivamente lo confirmo, estoy completamente de acuerdo con esta respuesta que nos ha dado Kim. Le digo a la audiencia que estoy completamente, I'm telling the people that I completely agree with you in that response. Yes. Well, in our first interview, you explained that CBE International had a mutuality magazine and blog. I would like to ask why the name mutuality. Let me just do the translation on that question. En nuestra primera entrevista, explicaste que CBE Internacional tenía una revista y un blog llamado Mutualidad. Me gustaría preguntarte, ¿por qué ese nombre de mutualidad? The name mutuality is meant to help us visualize God's original intent when he created men and women to work together in mutuality. And as Genesis 1:26 says, God created humanity in his image. In his image, he created male and female. And later he describes when he created women because Adam could not govern the garden alone. In this context, Adam was so excited. He delighted over the woman and sang a song about finally there was someone the same as him to work with. The Bible uses the words ezer kenegdo to describe woman, which means strong rescue opposite of him. Unfortunately, in English translations and other translations, this is often translated as helper. And we tend to think of this as a helper like someone to iron the man's socks. But it is actually a word used for God every time he comes to Israel's rescue, like in Psalm 121. Women are purposefully created to be powerful and not underestimated. So in some mysterious mutuality, men and women are meant to govern and work together in this world. And Jesus demonstrated this mutuality in his relationships with men and women. I love the story of Mary and Martha, where Mary is sitting and listening at Jesus's feet. Now, to sit and listen at a rabbi's feet is something that only men did as they were being taught to be rabbis and teach others. Martha understood how
countercultural this was, and she asked Jesus to rebuke Mary. Instead, Jesus gently told Martha that Mary had chosen the better way. Jesus was not afraid to defy his own culture to promote both men and women as teachers and disciples for the future. So again, the name mutuality is meant to reflect what Jesus was getting at, this mysterious mutuality of relationship between men and women where they are empowered to work together through the Holy Spirit with the gifts God has given them in equality. Wow. I agree with you as well in this one. Let's tell the people in Spanish what you just said about it. So, esta pregunta fue acerca del nombre mutualidad. Y mira bien, escucha bien lo que nos está explicando Kim. El nombre mutualidad pretende ayudarnos a visualizar la intención original de Dios cuando creó al hombre y a la mujer para que trabajaran juntos en mutualidad. Como dice Génesis 1:26, Dios creó a la humanidad a su imagen creó al hombre y a la mujer. Y más adelante describe que creó a la mujer porque Adán no podía gobernar solo el jardín. En este contexto, creó a la mujer con lo que Adán se deleitó, cantando incluso una canción especial, porque estaba feliz de que al fin había alguien igual a él con quien trabajar. La Biblia utiliza las palabras hebreas eser kinegdo para describir a la mujer, que significa fuerte rescate opuesto a él. Desafortunadamente, las traducciones inglesas y otras han traducido esto como ayudante. Y pensamos que esto significa ayudante, como que ella plancha los calcetines de Adán. Pero en realidad es una palabra usada para describir a Dios cada vez que venía al rescate de Israel, como lo vemos en el Salmo 121. Las mujeres son creadas a propósito para ser poderosas y no ser subestimadas. Así, en una misteriosa reciprocidad, hombres y mujeres están destinados a gobernar y trabajar juntos. Reciprocidad en sus relaciones en este mundo. Jesús demostró esta reciprocidad en sus relaciones con hombres y mujeres. Me encanta la historia de María y Marta, en la que María escucha a Jesús sentada a sus pies. Pero fíjate lo que pasó aquí. Ella está escuchando a sus pies mientras Marta está trabajando. Así, fíjate bien, es como los rabinos formaban a sus discípulos antes de ir a enseñarse a sí mismos y era realmente inapropiado para las mujeres. Marta enseguida reconoció esto y le dijo a Jesús que reprendiera a María. Se suponía que ella debería estar haciendo el trabajo de una mujer, ayudándola a ella en la cocina. Jesús le dijo amablemente a Marta que María había elegido la mejor parte. Jesús no tuvo miedo de desafiar su propia cultura para promover tanto a hombres como a mujeres, como sus discípulos y futuros maestros. Así que, de nuevo, el nombre mutualidad pretende reflejar lo que Jesús quería decir, esta misteriosa mutualidad de relaciones entre hombres y mujeres, junto con los dones que Dios les ha dado, son lo que Dios da para capacitar a los hombres y a las mujeres para trabajar en igualdad de condiciones hoy. Very, very interesting that explanation that you just give us about mutuality. It's open our eyes. Le digo que es muy interesante la explicación que nos da acerca de este nombre mutualidad y que realmente abre nuestros ojos. Voy entonces a pasar a la siguiente pregunta. You also told us about the podcast that you present together with Dr. Had, which is, I understand, is called Mutuality Matters, which in Spanish will be La Mutualidad Importa.
Tell us what topics are covered in that podcast. Lo voy a decir en español. I'm going to tell them in Spanish. También nos hablaste de en la primera entrevista sobre el podcast que presentas junto a la doctora Haddad, fundadora de CBE, y el cual tengo entendido se llama Mutuality Matters, que en español sería La mutualidad importa. Cuéntanos, ¿qué temas se tratan en este podcast? Yes. So there are actually 5 different teams that cover different topics. So Dr. Haddad and I cover the global impact of theology and human flourishing. So we get to interview these people who do amazing work all over the world. In June, we interviewed Brad Twitt, it's Brad Tweet, and he works with International Justice Mission in the Northern Triangle, so Guatemala, Ecuador, in that area. And he talked about the disproportionate amount of violence, specifically targeting women and children, and how the threat of violence hinders the thriving of a community. So International Justice Mission, IJM, works with police, the Justice Department, and churches to help make the Northern Triangle a safer place for women and children, which then makes the entire community thrive. Go ahead. Let me translate each bullet point to them. Okay? Okay. So, esto es lo que nos está respondiendo acerca de esta pregunta y es de lo que ellos hablan en el podcast. Y ella nos dice, sí, en realidad hay 5 equipos diferentes que cubren distintos temas. El primer equipo dice, la doctora Haddad y yo cubrimos el impacto global de la tecnología y el florecimiento humano. Entrevistamos a personas que hacen un trabajo increíble en todo el mundo. En el mes de junio entrevistamos a Brad Twitt, quien trabaja con International Justice Mission, la misión de justicia internacional en el Triángulo Norte, y ella decía Ecuador, Guatemala, esos países de allá. Él habló de la desproporcionada cantidad de violencia dirigida específicamente a mujeres y niños y de cómo la amenaza de la violencia impide el florecimiento de una comunidad. Por ello, International Justice Mission, IJM, trabaja con la policía, el Departamento de Justicia y las iglesias para ayudar a hacer del Triángulo Norte un lugar más seguro para mujeres y niños, lo que hará definitivamente prosperar a esos países. Mm-hmm. And another team interviews people who look at how race, gender, and theology or faith intersect and how those different identities affect the flourishing of the church. Otro equipo entrevista a personas que analizan cómo se entrecruzan la raza, el género y la teología o la fe, y cómo esas diferentes identidades afectan el florecimiento de la iglesia. Yes, and the third team interviews pastors and other practitioners in the faith who have or are figuring out how to work in mixed teams with men and women. They talk about practical steps and lessons learned. El tercer equipo entrevista a pastores y profesionales que han investigado o están investigando cómo trabajar en equipos mixtos con hombres y mujeres. Hablan de los pasos prácticos y las lecciones aprendidas. Yes, and the fourth team interviews the new authors who are writing about helping the church become healthier as they explore issues around men and women, working and serving in the church, work, and home. El cuarto equipo entrevista a nuevos autores que escriben sobre cómo ayudar a la iglesia a ser más saludable, explorando temas relacionados con el trabajo y el servicio de hombres y mujeres en la iglesia, el trabajo y el hogar. And last but not least is our newest team, which talks about Bible translations and why this is important in how we understand our scriptures. Definitely. Y un nuevo equipo habla sobre la traducción de la Biblia y qué importante es este equipo y la importancia que esto tiene para que la gente, nosotros la podamos entender y otros conocer. Wow.
How interesting. We're out of the time, but I know we will able to cover this a little more about women of the Bible in mission at our next meeting. For now, I want to invite our audience to visit www.mujerradio.org, where you can hear and read about these wonderful women. I want to say that in Spanish now. Wow, qué interesante. Ya no tenemos más tiempo, pero sé que podremos abarcar un poco más sobre mujeres de la Biblia en nuestra próxima entrevista. Y quería solamente invitarte a ti que nos estás escuchando y también nos estás viendo a través del Facebook, que te dirijas a www.mujerradio.org, donde podrás escuchar y leer sobre estas maravillosas mujeres, y acerca del podcast también lo puedes buscar en cbeinternational.org o cbeinternational.org. So people can hear the podcast there, right? Yes, they can find it there. Yeah, it's in English, es solamente en inglés, pero te invito a que lo empieces a escuchar y comiences a descubrir todas estas verdades de las que ellas hablan ahí. Kim, thank you for your time, and we'll see you next time. Thank you. Bueno, preciosa audiencia, gracias por estar, por supuesto, en sintonía de Radio Luz y El Pez. Les agradecemos que nos hayan acompañado y no dejen de escuchar nuestros episodios, nuestras cápsulas de Mujeres de la Biblia y en la Misión todos los días por estas estaciones. Y por supuesto, ingresen a www.mujerradio.org. Nos vemos. Well, we're done, but let me tell you that I hear some noises during the interview. I will do my best to see what can we do, but I'm gonna send it to you, and you decide. We can just how do you say this? We can, if everything is okay, we can just put this interview next week, or we can just move the date to put the interview on air maybe by the end of September, so we can meet together again and just do it again. Do it. Okay. All right. So frustrated that I think it's on my end, so I'm gonna have to figure out what that is for sure. Yeah, sometimes it's the phone connection, can be so many things. Yeah. Okay.